Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Gregorio Cuenca Zafra, miembro de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo, lava la mancha e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, buenas tardes. Espero que la meditación de esta mañana haya sido fructífera y que a lo largo de esta hora alguna palabra, pregunta o luz recibida nos haya ayudado a conocernos mejor delante de Dios. Antes de comenzar quisiera aclarar un pequeño error de la charla introductoria de ayer domingo. Las ponencias de la mañana no se enviarán a las 9 de la mañana, sino que todos los días serán enviadas a las 10 de la mañana. La ponencia de la tarde será, como bien se dijo, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y la meditación de la noche a las 21 horas. Disculpad la confusión. Al presentar estos ejercicios dijimos que cada pecado capital se abordaría junto con la virtud contraria que ayuda a combatirlo. Sin embargo, la soberbia, como hemos podido comprobar esta mañana, tiene tantas raíces, manifestaciones y disfraces que no ha sido posible tratar en una sola charla el pecado y su virtud opuesta. Por eso, excepcionalmente, dedicaremos esta tarde a la humildad. En las demás ponencias sí se estudiarán conjuntamente y se meditará cada pecado capital y la virtud que lo combate. Esta mañana hemos visto cómo la soberbia puede manifestarse en la necesidad de tener siempre razón, en la dificultad para aceptar una corrección, en la búsqueda de reconocimiento personal, en el deseo de controlar o incluso en la resistencia a reconocer que necesitamos ayuda. Siguiendo el lema de este ejercicio, cada árbol se conoce por su fruto. No basta con descubrir la raíz. Debemos observar también los frutos que producimos cada uno. La soberbia puede dejar en nuestra vida dureza, susceptibilidad, rivalidad, aislamiento y resistencia a la gracia. Porque seguro que cuando estamos rezando pedimos, pero quizás nosotros con nuestras propias dificultades, obstáculos, con nuestro propio pecado, impedimos que Dios nos riegue de gracia y bendiciones. Pero no porque Él quiera, sino porque nosotros mismos impedimos con esa soberbia reconocer lo que somos, reconocer el bien del otro y evidentemente abandonarnos a su voluntad. Pero esos frutos no afectan únicamente a nuestro camino personal de santidad. Lo que cultivamos dentro de nosotros termina llegando siempre a quienes tenemos cerca. Nuestras faltas, nuestros vicios, defectos pueden herir, dividir en el trabajo, en la familia e incluso hacer sufrir a nuestro compañero, amigo, hermano de comunidad. Si bien nuestras virtudes pueden consolar, unir y ayudar a los demás a acercarse a Dios, la soberbia en este caso
lo que hace es dificultarnos la relación y por supuesto, como bien subrayamos, dividirnos, separarnos más aún. Por eso tendremos presente durante estas meditaciones la palabra de Jesús como un pilar en Mateo 25, capítulo 25, versículo 40, cuando nos dice a cada uno: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es muy importante cuando se lee la Sagrada Escritura no leerlo de forma impersonal o en tercera persona como si fuese una referencia histórica en el que Jesús le dijo algo a alguien. La palabra de Dios es una palabra viva que me habla a mí en este momento. Entonces, aquí en este sentido, os invito a que cuando leáis una referencia, una perícopa del Evangelio, de la Biblia, pongáis vuestro nombre. En verdad, te digo, Gregorio, que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos, conmigo lo hiciste. Ponle ahí ese fruto bueno o ese fruto de la soberbia, o ese pecado, o esa separación, o esa ofensa, o esa crítica. Así, de este modo, al examinar cada pecado capital, no nos vamos a preguntar solamente qué daño produce en nuestra relación con Dios, sino también qué están recibiendo los demás de aquello que llevo dentro de mi propio corazón. Esta tarde, en esta meditación, no queremos quedarnos únicamente en el diagnóstico de la soberbia. Vamos a contemplar la medicina que Dios nos ofrece, la humildad. La humildad no consiste en despreciarnos ni en negar nuestros dones. Como enseñaba Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad, reconocer lo que somos, aceptar lo que no somos y comprender que todo bien recibido procede de Dios y que debe ponerse, por supuesto, al servicio de los demás. Por tanto, pidamos al Espíritu Santo que nos dé luz y que esta reflexión no sea solo una explicación sobre la humildad, sino una oportunidad para que el Señor sane la raíz de la soberbia y haga crecer en nosotros frutos buenos, tanto para nuestro camino de santidad personal como para la vida de quienes Dios ha puesto a nuestro lado. Pero para comenzar esta lucha debemos comprender correctamente qué es la humildad, porque también podemos equivocarnos al intentar practicarla. Ya hemos dicho hace un momento que Santa Teresa, allí en la morada del castillo interior, en la sexta morada, en el capítulo 10, el número 7, nos dice, o me dice en este caso, Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Por tanto, como hemos dicho antes, andar en verdad significa reconocer simultáneamente que Dios es el origen de todo bien. Por tanto, todo lo que poseo, esas capacidades reales que poseo, no son mías porque las he cultivado yo porque soy el mejor. Porque también incluso tenemos limitaciones reales. Y por tanto, en conclusión, necesitamos continuamente la gracia. La humildad dice, o debería de decir, soy una criatura amada por Dios, redimida por Cristo, dotada de dones y necesitada siempre de ayuda. Una de las cuestiones de esta mañana era si reconozco que todo lo bueno que hay en mí lo he recibido. Porque claro, la humildad no es minimizarse ni negar las propias habilidades. La verdadera humildad no consiste en negar lo que tengo y lo que soy, ni por supuesto en hablar mal de uno mismo, que tantas veces se escucha cuando alguien, de una forma más enfadada o menos, o de diferentes expresiones, se insulta a sí mismo. Eso nunca llegaré a comprenderlo. La humildad no niega la realidad, al contrario, la reconoce. La cuestión, por tanto, no está en reconocer el talento, sino en qué hacemos interiormente con él. Un ejemplo, la soberbia dice, o diría una persona, esta capacidad demuestra que soy superior. Bueno, recordemos que verbalmente quizá no se diga, pero sí en nuestra mente, en nuestro corazón,
se diga con esas palabras o se infiera con otras. De ahí, como repetimos, como el lenguaje lo maquillamos para engañarnos incluso a nosotros mismos. Pero bueno, de una u otra forma una persona se siente superior. El que está al lado diría, la falsa humildad diría, yo no poseo ninguna capacidad. Pero claro, recordad que la falsa humildad se humilla, entre comillas, para que sea elevada a persona, porque está buscando esa compasión y sea realzada. Pero al contrario, la verdadera humildad afirmaría, este don es real, pero lo he recibido. Así que debo de agradecerlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Unas palabras muy en coherencia con la palabra de los talentos. San Pablo nos pregunta en la primera carta a los Corintios 4, versículo 7, ¿tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? San Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, completa esta idea de San Pablo y dice que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Así que los talentos no son títulos de superioridad, son encargos, responsabilidades y medios para servir. Evidentemente, cuando alguien hace algún bien, tampoco vamos a decir que no se puede aceptar una gracia o un reconocimiento. También es humildad saber recibir un elogio cuando alguien te felicita por hacer un gran trabajo. La clave para cultivar, si me permitís el consejo, la humildad, sería por educación decir muchas gracias, me alegro que haya sido útil, pero interiormente reconocer que hemos recibido esta capacidad, esta formación, esa ayuda y esa oportunidad, diciéndole gracias a ti, Señor, la gracia a Él. O directamente, si uno quiere dar testimonio, al mismo tiempo que uno le da la gracia, decir la gracia a Dios. La humildad es, por tanto, todo lo contrario del egocentrismo. En este sentido, otra de las preguntas de esta mañana eran, ¿presumo de mi obra o necesito que se reconozca todo lo que hago? Incluso me molesta que otra persona reciba reconocimiento. La humildad no elimina nuestra identidad ni nuestras necesidades. Más bien es una liberación, porque nos libera de vivir continuamente pendiente de nosotros mismos. De este modo se puede realizar una buena obra, ayudar a una persona o preparar una actividad y no estáis pensando en que cuánto reconocimiento necesito para sentirme bien. Porque el soberbio, si ve que nadie se lo agradece, suele aparecer esa herida interior en el que uno se dice a sí mismo, nadie se da cuenta de todo lo que hago o siempre reconocen a otro y a mí nunca. La obra podía haber comenzado por amor, pero al final, en este sentido, termina dependiendo de mi reconocimiento. Por eso Jesús nos advierte en Mateo 6, versículo 1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y añade, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. En la humildad, uno, si de verdad está cultivando la humildad, eso sería una medida, debería de alegrarse por el bien del prójimo. San Pablo nos me aconseja, recordad, poned vuestro nombre, en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. No obréis por rivalidad ni por ostentación, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Así la humildad genuina nos permitiría valorar a los demás sin sentir que su bien amenaza al nuestro, porque el mérito ajeno no disminuye nuestra dignidad. Aquí se ve que la humildad no es una debilidad psicológica, es una fortaleza interior. Otra estrategia que se propone sería para cultivar y madurar esa humildad, siempre
siempre pidiéndosela a Dios como una gracia e imitando a María, nuestra madre y nuestra guía. Pero otra estrategia más humana sería luchar diariamente contra el amor propio y aprovechar las contradicciones ordinarias que siempre surgen, la falta de protagonismo y los desaires para purificar la intención. Esta enseñanza no significa buscar humillaciones insanas ni soportar abusos. Significa que en nuestra vida cotidiana siempre nos vamos a encontrar en muchas ocasiones en las que hay que aprender a aceptar que no siempre seremos reconocidos, escuchados o preferidos. Y a pesar de todo, continuar haciendo el bien sin convertirnos en el centro. Otra característica de la humildad, para conocerla, es que la humildad sabe escuchar y renuncia a tener siempre la última palabra. Esta mañana nos preguntábamos, ¿necesito tener la última palabra en una conversación? ¿Escucho para comprender o solamente para responder? Quien necesita tener siempre razón vive la conversación y el diálogo como un combate que debe de ganar. De hecho, mientras la otra persona habla, ya se está preparando la respuesta. Y si descubro que la otra persona tiene razón, se buscan estratagemas como cambiar de tema, recordar un error antiguo o incluso elevar el tono para evitar reconocerlo. Por esa estrategia se va camuflando siempre la persona soberbia. El libro de los Proverbios, en el capítulo 18, versículo 13, advierte que responder antes de escuchar conduce a la necedad y a la vergüenza. La carta de Santiago, en el capítulo 1, 19, nos dice que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Por eso andar en verdad significa amar más la verdad que la propia opinión. La persona humilde puede defender con claridad su criterio, con argumentos y razones. Alguien que lo hace así no es alguien sin personalidad, al contrario. La unidad y la coherencia de su fe y los rasgos de personalidad siempre constituirán un bloque fuerte para atender el día a día con orden, pero siempre confrontándolo con sencillez frente a la verdad. Un ejercicio sería entrar en el corazón y examinar qué pensamiento, afecto o pasión nos domina con más fuerza, es decir, identificar en nosotros mismos la inclinación principal en una conversación. Otra característica de la humildad es que admite errores y acepta críticas constructivas. Una corrección, la corrección fraternal, que en el Evangelio aparece, nos dice que la corrección fraternal al prójimo hay que hacerla. Siempre no nos dice las formas, pero todos sabemos que la caridad está por encima de todo. Lo malo sería que una corrección tocase directamente la imagen que tenemos de nosotros mismos y nos sentamos ofendidos. Antes de examinar si existe algo de verdad, ya nos estamos justificando. Repito, con el argumentario personal que intenta esquivar la verdad que me están comentando, que no me interesa escuchar, y por supuesto me impongo barreras. La Escritura enseña que amar la corrección es amar el conocimiento, en Proverbios 12:1. Y en Proverbios 15:31 leemos que quien escucha una corrección saludable habita entre los sabios. Y es de sabios aceptar una crítica constructiva sin enfadarse, ni defenderse, ni atacar a la otra persona por un punto de vista. La humildad no elimina el discernimiento. Al contrario, la humildad acepta la parte verdadera y permite aclarar lo que no lo sea. Pero eso sí, sin orgullo ni agresividad. Podemos mirar al hijo pródigo que preparó esa confesión sencilla en Lucas 15:18. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que por cierto, esta
En alguna ocasión he escuchado esta frase como el inicio de una confesión. Padre, he pecado contra Dios y contra la Iglesia. Sería una buena fórmula para comenzar una confesión. Pero como hemos dicho, esta pequeña confesión y meditación del hijo pródigo nos lleva a pensar que él no culpó a su amigo, a la necesidad, ni justificó por la situación económica, ni a su familia, ni el contexto en el que vivía. Reconoció su decisión y volvió. En esta línea, la humildad pide ayuda y obra de acuerdo con los propios límites. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define la humildad como una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Esta definición contiene, dos movimientos inseparables: el conocer y el obrar. No basta saber teóricamente que tenemos límites, sino que debemos actuar de acuerdo con esa verdad. En el libro de Éxodo encontramos, por ejemplo, cuando Moisés intentaba resolver personalmente todos los asuntos del pueblo, su suegro, Jetro, le hizo ver que aquella tarea era superior a sus fuerzas y que terminarían agotándose tanto él como el pueblo. Eso en el Éxodo 18, 17 y 18. La humildad, en este sentido, es también el fundamento de la oración, porque solo pide verdaderamente quien reconoce que necesita recibir. Recordaréis que esta mañana comentamos que cuando la soberbia, con todas las manifestaciones que fuimos desglosando, son un grave obstáculo para la oración. Y sería una buena vara de medida reconocer de una forma más que cuantitativa, incluso cualitativamente, cuánta soberbia hay en nuestro corazón, porque según la cantidad de soberbia así será nuestro tiempo y nuestra calidad de oración con Dios. Y no olvidemos, porque así es, en Juan 15:5 nos dice Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Esto no elimina nuestro esfuerzo, esta frase. Bueno, recordad que la frase hay que leerla a modo personal. Sin mí, griego, no puedes hacer nada. Así que Jesús me ama como soy. Reconoce perfectamente que tengo mis limitaciones. Y por eso en esta sentencia hacia mí no elimina mi esfuerzo. Lo coloca en la verdad. Lucho, trabajo y persevero. Pero también sé que no puedo transformar el corazón únicamente con mis fuerzas. Si uno piensa que todo puede hacer uno solo, sin la gracia y sin la ayuda de Dios, ya estamos midiendo y sabiendo esta persona cuánto se está alejando por culpa de este gran pecado capital. En coherencia con esta última idea, la humildad es una fortaleza personal y no un defecto. Porque se necesita fortaleza para pedir ayuda, para reconocer un error, para aceptar una crítica, renunciar a tener la última palabra, alegrarse por el bien ajeno, colaborar cuando no se ha elegido nuestra propuesta y servir sin recibir reconocimiento. La soberbia puede parecer fuerte, pero muchas veces domina porque teme quedar en segundo lugar. La humildad posee la libertad de quien no necesita demostrar constantemente su valor. La humildad puede decir, o la persona humilde, mi propuesta era diferente, pero la decisión ya está tomada. Ayudaré para que lo acordado salga bien. Esto no es una humillación, no se ha perdido ninguna batalla, y esto no es pasividad. Al contrario, es un gran indicador de fortaleza orientada al bien común. Recordamos esas palabras maravillosas cuando Jesús dice en Juan 18:23: si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Así que humildad no es servilismo,
ni anulación de la personalidad. Con este pequeño compendio podemos ir resumiendo que la humildad debe acompañar todos nuestros gestos, palabras y acciones. Necesitamos humildad al hablar y al callar, al mandar y al obedecer. Necesitamos humildad en el éxito y en el fracaso, humildad en la familia, en el trabajo, necesitamos mucha humildad en la iglesia, humildad en la oración, pero sobre todo una humildad que requiere y se madura mediante un proceso silencioso. Porque, y esto es muy importante, no basta realizar un propósito general. Desde hoy voy a ser humilde. No nos engañemos, hermanos. La humildad se forma paso a paso, mediante actos repetidos, discretos y sin ostentación. El capuchino italiano Fray Cayetano María de Bérgamo, en una obra documentada desde 1745, escribió una frase que resumiría este pensamiento: ya no es humilde quien cree serlo. O una frase muy similar que se le atribuía a San Agustín, cuando se dice que la verdadera humildad es algo muy extraño, porque en el momento mismo en que creemos tenerla, ya la hemos perdido. Estas sentencias expresan una verdad espiritual muy profunda, que no es otra que la fragilidad de nuestro ego, porque ese ego es tan grande que incluso podemos sentir orgullo de ser humildes. Ya sería rizar el rizo completamente. Exteriormente, una persona puede pensar o puede seguir realizando una tarea sencilla, pero interiormente ha comenzado a admirarse por su propia humildad. El yo ha vuelto a situarse nuevamente en el centro, utilizando la cualidad de la humildad. San Agustín dejó escrita una enseñanza muy cercana. En el camino cristiano, lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad y lo tercero, la humildad. Y advierte que si esta virtud no procede, acompaña y sigue nuestras buenas obras, el orgullo puede arrebatarnos el bien cuando comenzamos a felicitarnos por haberlo realizado. Precisamente por eso, cuando una persona se dedica a comprobar continuamente cuánto ha crecido en humildad, puede caer de nuevo en la paradoja inicial. Cree poseerla y justamente es que cuando está comenzando a perderla. Seamos sencillos porque no se necesita medir constantemente nuestra humildad. Simplemente practicarla. Seguro que hay suficiente información, ideas, reflexiones y perícopas del Evangelio que nos ayudarán a profundizar personalmente y poder, ante Dios, con sencillez y con humildad, preguntarnos sobre la realidad de nuestra vida. Y por supuesto tenemos un gran ejemplo, una gran escuela de una humildad verdadera, como es la Sagrada Familia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lo dice el propio Jesús en Mateo 11:29. María, nuestra madre y nuestra guía, es la humildad que reconoce el don sin apropiárselo. Ya lo mencionamos cuando ella misma reconoce el don pero sin apropiarse de él. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. En Lucas 1, 48, 49. Y ni qué decir, la humildad silenciosa, fuerte y obediente de San José. ¿Cuántas veces leemos? Muy pocas veces, pero en Mateo 1, 24, cuando se lee que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y en el capítulo 2 se lee, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ni una pregunta, ni una explicación, ni un porqué. Cuando alguien está en gracia, escucha, discierne y actúa.
Así que creo que tenemos suficiente información y pidamos a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a ordenar la información, a ponerla delante de Dios. Y siempre es muy recomendable tener al lado alguna anotación. Los audios siempre están aquí en la plataforma, pero siempre es bueno tener una pequeña libreta con anotaciones, porque los ejercicios no son solamente para un periodo concreto, para unos días. Los pensamientos y reflexiones que surgen en estos momentos, en estos días, pueden servir a lo largo de todo el año, e incluso, diría yo, a lo largo de los años posteriores. ¿Por qué? Porque uno, cuando pasa un año, 2, 3 o 4, echa la vista atrás, lee esas meditaciones y puede darse cuenta de muchas cosas. Primero, ojalá, decir, mira cómo era yo, ¿no? Es una gran señal. También puede ser que uno lea las anotaciones de ahora y piense, sigo igual. Bueno, menos mal que la paciencia del Señor es nuestra salvación. Mucho ánimo, que Dios os bendiga. Hasta esta noche. Amén.